Hola, todo es diseño. Grandes de la Identidad es un proyecto creado por Lawson Brands más Serrano, que busca reconocer a diseñadores gráficos destacados por su trayectoria y que han inspirado a diversas generaciones de creativos. Este proyecto expondrá, a través de una serie de libros, documentales y foros, la vida de los grandes diseñadores que han marcado esta industria en México y en el mundo. En este video platicamos con Carlos Lozán, quien nos cuenta sobre el proceso creativo del primer libro de este proyecto. Vamos a escucharlo. Vamos a adentrarnos en este proyecto del libro de Grandes de la Identidad. Sí. Me gustaría que nos contaras cómo surgió este proyecto. Tú lo escribiste. Cuéntame cómo fue ese proceso para llegar a este libro. Sí, pues mira, te platico que no solamente es un libro, Sandra, es documental, libro y bueno, originalmente también foros. Eran esos tres formatos de libro, documental como tal y los foros, pero obviamente tuvimos que parar los foros por todo este tema de la pandemia y demás, ya no pudimos crecer en eso. Pero ¿cómo nace? Pues es una historia muy bella porque a raíz de querer prepararte más, de si bien yo ya estaba muy sumergido en el mundo de las marcas, de la identidad, de la semiótica siempre me ha gustado mucho, todo lo que tiene que ver con la iconografía, la semiótica, me apasiona, ¿no? Pero me apasiona no solo los símbolos en sí solos, sino el que hay detrás del significado de estos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú sabes que muchos logotipos, muchas identidades tienen este significado, estos simbolismos, estos valores ancestrales, como también valores, obviamente, ya con todo esto nuevo de lo digital, ¿no? Como que vamos evolucionando en ese sentido. Y bueno, pues tratando de investigar un poco de qué significan los logos, ¿no? O sea, qué significan más bien la parte simbólica de la estructura de la identidad. Entonces, pues ahí me pongo a hurgar un poco, me pongo a investigar algunas cosas. Algunos ya hay libros, obviamente. Digo, esto te hablo de hace 5 o 6 años que empecé como con esta inquietud. Entonces yo decía, quiero aprender más, o sea, quiero aprender más de los diseñadores mexicanos, quiero aprender de diseñadores alrededor del mundo y quiero aprender más del mismo significado de estas identidades, ¿no? Entonces empecé a estudiar, empecé a hurgar, empecé a moverme aquí, ver cualquier artículo que yo veía en internet, pues lo leía. Te digo, me empecé a comprar libros, tengo algunos que son de la historia del diseño gráfico en México, uno del maestro Giovanni Trocconi y otro de Luz del Carmen. Entonces, pero curiosamente, Sandra, investigando, ya estudiando estos libros, primero empecé con el de Luz del Carmen y después reforzando, compré el de Trocconi, de los 100 años, y te das cuenta que son libros gordos, son libros con muchísima información, sí pasan por todas las facetas del diseño y su historia, pero a la hora de que toca hablar de identidades, de los logotipos, hay muy poca información, había muy poca información. Entonces yo decía, ok, pero entonces ¿dónde la encuentro? Si no están en estos libros de historia, ¿dónde la encuentro? Entonces empiezo ahora sí que hurgar más, y justamente paralelo en esa investigación di justo con Gilberto, di con la página de Logos de México con Gilberto, y empezamos a interactuar mucho. O sea, si algo tiene Gilberto es que también te da manos llenas con esta información, y empezaron a salir un montón de nombres, ¿no? Entonces te digo, comienza por una inquietud mía de saber más del significado de la identidad de tal empresa, ¿no? Y quién las hizo, ¿no? O sea, qué es para el diseñador el desarrollar estas grandes marcas, porque digo, hay muchas marcas que ya tenemos, por ejemplo, en esta primera etapa de Grandes, que se diseñaron hace 50 años y siguen vigentes, ¿no? Entonces es como para mí eso es como, o sea, es como muy impactante, ¿no? Hablando específicamente del caso de Telmex, ¿no? Que tiene creo que más de 55 años, que lo hizo el maestro Sergio Hugo Herrerías, y es eso, o sea, era como llegar a esa esencia de cómo se diseñaba antes. No es que ahora estemos mal, sino que, no sé, pues de estos valores industriales que se tenían antes, no sé, hacen que las marcas que se hicieron hace 40, 50 años sean tan memorables, y a eso le tiramos todos, ¿no? Que nuestras marcas tienen. Entonces, así nace, o sea, de la inquietud de saber más. Empiezo a investigar, empiezo a recopilar muchos datos, empiezo a conocer a estos maestros, empiezo a conocerlos, y estando así como estamos ahorita platicando,
yo decía, qué afortunado el hecho de poder estar, por ejemplo, con Fernando Mercado, ¿no? que es mi vecino, vive aquí muy cerca. Decía, qué afortunado poder estar con él, escucharlo. Yo quería grabarlo, pero pues, me hacía, pues yo lo iba conociendo y decía, para mí es una falta de respeto agarrar mi teléfono y grabarlo, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió. O sea, el libro, Sandra, no estaba ni en mis planes jamás. O sea, yo un libro decía, no, o sea, un libro no, porque si bien me encantan los libros y leo mucho, para mí en la creación o la elaboración de un libro, pues era compleja, ¿no? Y yo aparte nunca tuve afición por el diseño editorial, jamás. Entonces empieza como documental, o sea, más bien cuando yo estoy con Fernando y que de Fernando brinco con Almeida y empiezo a conocerlos, que todavía en ese momento ni siquiera teníamos definido quiénes iban a estar en la primera etapa. O sea, yo allá ahí cuando yo estaba, ya como de la tercera reunión que tuvimos, o sea, muy amena, muy cálida, con demasiada información, yo volaba en esas reuniones, dije, los voy a grabar, o sea, voy a pedirles si me permiten grabarlos para documentar yo esa información, que es tanta lo que nos, un poquito como lo que hacemos ahorita que estás grabando, era eso, no sé, decir, para yo en un futuro respaldar cierta información y eso, tener como esto, ¿no? Y ni siquiera era un documental, era un documental para mí, ¿no? O sea, no era planeado todo esto que empezamos a crear, ¿no? Entonces, así nace, viéndolos, platicando con ellos y me empiezo a formar un equipo para hacerlo forma, porque al principio como que lo quise hacer como solucionarlo de manera como muy, pues no profesional, ¿no? Sino que invitando a una colega que tenía su cámara y grabando, pero pues no funcionó. Entonces dije, no, esto creo que se tiene que hacer con mucha seriedad porque la información es muy buena y a la par dije, y compartirlo, ¿no? O sea, compartir esta información porque hay una cosa con la cual yo voy en contra, Sandra, que es un paréntesis, mismo lo que hablamos del diseñador, ¿no? O sea, ya hablamos un poquito de estos tabús alrededor de un diseñador, de la profesión, pero también ya como diseñadores también existen estos términos de que es muy rockstar, ¿no? Cuando ya pegas y ya eres como famoso, ¿no? Y es como muy rockstar y como que somos muy egocéntricos y muy no compartimos como que esa parte de quedarnos cosas. Yo digo, yo quiero ser todo lo contrario, quiero ser lo más accesible posible cuando la gente me pregunte a mí, ¿no? Y yo todo lo que haga lo voy a soltar. O sea, que crea, obviamente que tenga como mucho peso de valor informativo y visual, dije, yo lo voy a soltar. Entonces, en ese contexto dije, empiezo a soltar cosas, empiezan a funcionar un montón, porque lo que yo hacía al principio y que mucha gente reconoce mucho antes de Grandes es, yo lo que hacía era una infografía muy sencillita donde yo ponía el rostro del artista, le ponía el nombre y sus creaciones. Esto era con la misión de decir, ok, vamos a ponerle nombre y rostro a estos logos, ¿no? Entonces se empezaron a volver virales porque, claro, eran los estadounidenses, eran los europeos, y se hace un debate muy padre de que está muy padre la recopilación de estas infografías y luego empiezan a decir, oye, pero los mexicanos, ¿qué onda? No hay mexicanos. Y yo en ese momento no tenía uno o dos en el radar, pero no conocía sus obras, ¿sabes? O sea, sí conocía como algún par de cositas, pero que también eso fue muy padre porque el momento que estás investigando te empiezas a encontrar que hay mucha desinformación también, o sea, de logos que se hicieron, quién lo hizo, y entonces yo empiezo a soltar ya muy de la mano con Gilberto, que me empieza a pasar más nombres, te digo, más proyectos, y él me decía, chícate ahora a Laura, chícate, no sé, a Almeida, ¿no? Por ejemplo, chícate ahora al maestro Luis Jaime Lara, o sea, él me ayudó, en ese sentido él me ayudó mucho a dar con estos nombres. Ya después la misión de contactarlos, de entrevistarlos, de armar todo esto, pues ya se hace después, ¿no? Entonces te digo que fue muy padre, pero entonces también parte de documentarlo era, dije, si yo lo digo, creo que puede seguir la desinformación, pero si lo dicen ellos, si lo dejan plasmado, pues bueno, sí, habrá quien pueda alegar o no, pero creo que mejor que sea dicho pues por ellos, ¿no? Entonces, así nace, o sea, te digo, era un tema de decir, platícanos de tus colaboradores, platícanos con quién hiciste qué hizo qué, incluso hay un montón de anécdotas, Sandra, detrás como de muchas historias que nos han contado estos maestros. Tengo la fortuna de conocer a muchos y hay muchas historias como underground que no se pueden sacar, ¿sabes? Que ellos te confían y dices, estas aunque me firmen de autorizado, son cosas como, pues obvio, ¿no? Como de repente tú vas creciendo
y hay colegas y pues hay piques y todo, ¿no? Entonces, te digo, así nace por la curiosidad de aprender más, por la curiosidad de prepararme más, y se empieza a crear una bola de nieve gigantesca. Entonces, cuando ya me doy cuenta que tenemos los perfiles y algunas historias ya habladas, porque antes de grabar, pues yo iba, los conocía, me presentaba. Entonces yo decía, esto es muy serio, o sea, ¿sabes? O sea, más allá de que no creyera al principio, que no lo fuera, sino que decía, esta información es invaluable, muchos no la tienen. Entonces ya es cuando yo me acerco con Iván, mi socio, Iván Serrano, que él tiene su agencia en Culiacán de Serrano Comunicación. Ya veníamos haciendo muchas cosas juntos, ¿no? Él siempre colaboramos. O sea, él es mi socio específicamente en el proyecto de Grandes, pero él y yo colaboramos en un montón de proyectos a los cuales yo lo invito o él me invita, ya sabes. Entonces ya teníamos ahí como una sinergia, un match muy padre, y le platico, oye, fíjate que tengo este proyecto, lo quiero empezar, es una locura, no hay dinero, pero quiero empezar a grabar, porque aparte él ya él tiene mucha experiencia, no solo en campañas y sesiones de foto, que yo casi no hago, sino en toda la producción de un evento o en este caso de un documental, ¿no? Y lo platicamos y me dice, yo encantadísimo en la vida le entro, amigo. Ya platicamos a fondo, empezamos a ver quiénes pudieran participar con nosotros. Al principio fue muy complicado, Sandra, porque todo lo buscamos que fuera colaboración, o sea, decirle, oye, sí va a haber pago, pero sí permítenos, pues cuando esto empiece, ¿sabes?, a tener frutos, porque si bien en ese momento empezamos a buscar algunos recursos, pues es difícil vender, si bien sabes, y es otro tema de nosotros, ¿no?, de diseñadores, vendemos muchas cosas intangibles. Entonces ese proyecto no puede llegar a cualquier lado y decir, vender la idea, ¿no?, que si bien pega y no, en algunos casos, la cosa es que él apostó mucho conmigo y empezamos de lleno, pusimos fecha para empezar como la grabación de la etapa 1, y ya con los contactos que yo ya tenía de todos los maestros, teníamos como si sí queríamos que fuera como cronológico, ¿sabes? Que sí empezamos de los más, los maestros con más trayectoria e ir avanzando, ¿no? Y hasta pasar por los contemporáneos y llegar a los más recientes, ¿no? Entonces, pero pues bueno, en los tiempos no se compactaron para todos. Al principio yo quería al maestro Sergio Hugo Herrerías, que te digo fue el que hizo el logo de Telmex. Grabamos con él, fíjate, tengo ese material ahí, no tengo como 4 años guardado, pero a la hora de que volvimos en la segunda porque hubo dos fechas para grabación, ya él ya no pudo, entonces ya no pudimos concluir y tuvimos que invitar a otro maestro. Entonces la primera etapa, que muchos me han dicho, oye, ¿por qué ellos 5 en esa etapa? Pues fueron los que nos permitieron filmar, ¿sabes? No es tanto que yo decidí o algo, sino que las cosas se dieron para que ellos 5 estuvieran en esta primera etapa. Te digo primera etapa porque originalmente está planeado que sean 5 etapas, ¿sabes? Entonces ahorita estamos en la 1, obviamente trabajados por todo esto. Entonces ponemos fecha, todo el equipo de grabación, fotografía, estrategia, yo soy de Culiacán, Sinaloa, obviamente vivo aquí en México, pero todo el equipo se vino de Culiacán, porque para nosotros era un proyecto de culichis, de talento de sinaloenses para el gremio del diseño, ¿no? Entonces como que al principio fue muy así no, sí que sean puro culichi. Entonces pues volaron todos, se vinieron para acá las primeras fechas, mi socio organizó todos los fotógrafos, él consiguió todo para grabar la primera parte del documental, y lo hicimos así como en 4 días, fue una locura, así de que llegaron ellos, los recogí en el aeropuerto, fuimos a grabar a Coyoacán con Tasier, luego nos fuimos, no recuerdo la colonia donde está el maestro Almeida, creo que ese día lo cerramos, al otro día fuimos con Franz Deutscher a Design Center, cerramos ese día, al otro día fuimos con Laura a Santa Fe y bajamos aquí a la casa, porque aquí te digo que vive muy cerquita Fernando, y con Fernando grabamos aquí en la casa. Entonces así fue como muy maratónico, pero también obviamente la falta de experiencia en el sentido de grabar tan rápido. Al momento de checar el material dijimos, no, me falta esa parte emocional, porque era una entrevista ya sabes, ¿no? De ángulo A o no sé cómo le llaman, ¿no? Ángulo A y B, ¿no? Y era como, pues no transmiten lo que queremos que transmitan en el documental, ¿no? Entonces volvimos, o sea, pusimos otra fecha y volvimos para grabar
toda esa parte emocional de bocetos, de movimientos, de todo. No sé si te ha tocado ver el documental, ya hay 2 capítulos en YouTube y es muy emotivo. Entonces la idea era que ellos, la esencia que tienen, no solo nos hablaran de sus historias, de sus anécdotas, de todo lo que es para ellos hacer estas grandes marcas, sino también pues conocerlos a ellos, ¿no? O sea, cómo es su día a día. Entonces, te digo, ahí estamos. Entonces ya después de un largo proceso de grabación, de postproducción, de toparnos con algunas paredes y a la par mi socio y yo buscando patrocinadores pues para poder solventar esto, porque él y yo financiando pues todo el arranque, ¿no? Digamos del proyecto. Y ya después empezamos a buscar patrocinadores y encontramos gente que nos empezó a apoyar mucho, o sea, que le apostó muy bien al proyecto, gracias a Dios. Pero fue difícil como toda esta labor, porque mi socio se venía, viajaba y nos íbamos 3-4 días enteros a juntas a buscar a estos patrocinadores, ¿no? Y era que vender algo intangible, porque era la idea. Ya teníamos un par de capsulitas, ya sabes, algunas fotos de behind the scene, pero pues no había nada en concreto, ¿no? Entonces, pero así fue. Entonces te digo, encontramos patrocinadores como La Salle, nos apoyó enormemente, nos apoyó también la Universidad La Ibero, también nos apoyó económicamente muy bien, y ya hay algunos colegas también del mismo gremio, fíjate, hay unos colegas acá, Banff, que son unos grandes amigos, nos dieron un apoyo económico, otras paisanas también de allí de Culiacán nos dieron un apoyo económico, y así varias empresas empezaron a apostarle. Cuando ya empezamos la entrevista, empezamos a tener todo este material, como yo les digo, oro molido, ya a la par ya había pláticas del libro, ¿no? O sea, todo esto que yo te comento era justamente en el documental. Entonces, para la segunda vuelta que grabamos, ya platicando así a fondo con Iván, y me dijo, ¿sabes qué, amigo? Yo creo que sí deberíamos necesitar un libro. Te voy a decir por qué. Porque el documental es testimonial, ¿no? O sea, ellos van a poder expresar y van a poder explicarnos, pero, y si bien vamos a grabar muchas cosas de bocetos y cosas que ellos nos facilitaron, dice, creo que a la hora de que podamos tener un libro y poder complementar esa información con todo lo visual que tú haces, o sea, y él me dice, todo lo que tú haces de manera de procesos, a manera desde boceto, la idea y cómo vas generando todo esto, dice, creo que serían 2 cosas muy distintas, o sea, sí, complementarias, pero muy distintas, y creo que sería muy padre. Entonces ahí, o sea, ya cuando volvimos, ya les habíamos avisado que íbamos a hacer tomas específicamente de sus bocetos, de cosas así como, pues ahora sí que archivos históricos de que tenían guardados durante tantos años, y que algunos, igual que tú, me pusiste a hacer la tarea ya sabes, de estudiar, y ellos se pusieron a hacer la tarea de irse literal al baúl de los recuerdos, empezar a rescatar todo, porque antes todo era boceto, todo era mano, todo era un proceso artesanal, y pues todo eso se guarda, ellos lo guardan, ¿no? Entonces, ya para la segunda vuelta, digamos, ya ellos ya estaban preparados con todo lo que nos iban a mostrar, pero aparte nos lo prestaron para hacer las sesiones de fotos, tanto para el libro, como pues obviamente como pues enriquecer como el proyecto, como el detrás de cámaras con todos estos, porque todos no aparecieron en el libro, obviamente, pero ahí fue cuando ya nace, ¿no? Entonces, ya a la par ya me había dicho también Iván, oye, ¿sabes que también los foros? Yo decía, pero ¿para qué foros? Vamos a meter como en mucha bronca de andar viajando. Me dice, es que hay que presentar el proyecto. O sea, ya en los medios digitales o hacemos una inversión muy fuerte que no tenemos, o esto explota como de manera orgánica como nos hubiera gustado, lo cual no creo que suceda, amigos. Venimos desde abajo luchando, entonces tenemos que exponer el proyecto. Entonces hay que hacer foros donde vamos a las universidades, va a estar ahí el mercado meta que queremos nosotros, que son los estudiantes, porque la idea es conectar con la historia, ¿sabes? O sea, vamos por ahí estudiando diseño y vamos por ahí dedicándonos al desarrollo de identidad gráfica, pero no conocemos la historia de identidad gráfica. O sea, conocemos quizá la historia del diseño, pero no la de la identidad, y muchos menos quiénes son estos maestros. Entonces, la idea es conectar con ellos para pues, obviamente saber también, que te inspiren a saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ya teníamos todo planeado para los foros el año pasado, pero pues te digo, paramos por completo. Ya teníamos fechas en Guadalajara, mismo aquí en México eran como 3 o 4 fechas, Tijuana, Monterrey, Culiacán teníamos 2 fechas bien importantes. O sea, ya estábamos armando como esta ¿cómo se dice? Ruta de promoción, y pues ahí vamos nosotros a aprovechar para mostrar el documental, porque tú ibas a pagar
como diseñador algo significativo para entrar al auditorio, te íbamos a proyectar el documental, te íbamos a poder vender el libro en físico e ibas a poder interactuar con uno con dos de estos maestros, porque la idea era invitarlos, obviamente, ¿no? O sea, oye, ¿sabes? Tenemos 5 fechas, Guadalajara, Monterrey, México, Tijuana, ¿a cuál les gustaría ir? ¿No? ¿O a cuál pueden ir? Entonces, ya estaba todo así como súper armado y pues bueno, lo paramos por completo, Sandra, lo cual ha sido una lástima porque la idea de esto era que en estas alturas nosotros ya tendríamos que estar terminado completamente la etapa 2, o sea, ya tendríamos que estar trabajando, hubiéramos estado trabajando en la etapa 2, tanto en la postproducción como en el libro. Y bueno, ya en la cuestión editorial, me gustaría preguntarte, ¿tú hiciste el diseño editorial? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué te inspiraste? Fue una locura. La verdad es que te decía hace rato, yo nunca me ha gustado ejercer el diseño editorial. O sea, me encantan los libros, estudio los libros, me fascinan los libros en físico, pero ya eso de yo hacer un libro, te digo, nunca en mi vida lo hubiera imaginado. Entonces, lo empecé a construir, Sandra, pues directamente en ilustración, o sea, en Ilustrador. O sea, fue un tema, entiendo que no es lo correcto, pero yo quería construir como un perfil, o sea, de unos maestros, cómo yo lo quería, o sea, cómo yo lo visualizaba, inspirándome, te digo, de un montón de libros de diseño. Me acuerdo que tenía el escritorio así lleno de libros abiertos, ya sabes, de cómo quería como la estructura, ahora sí que cómo ibas a interactuar, ¿no?, con él. Entonces dije, voy a diseñar el primer perfil, así como yo me lo imagino el ilustrador, y ya obviamente para ganar un poco el tiempo, y después dije, ya teníamos súper claro que teníamos que contratar a alguien experto en diseño editorial, ¿no? Entonces, pero te digo, el tema económico nos frenaba un poco. O sea, al principio fue como, yo lo resuelvo, le dije, Iván, lo voy a resolver, pero después sí tenemos que ir viendo quién, o sea, ganarle el tiempo y que alguien apueste con nosotros, como te decía, con esta colaboración de que lo haga y después vemos, ¿no?, los frutos. Entonces, pues sí, yo lo empecé, o sea, fue una locura, un trabajo de muchísima dedicación, prueba y error, justificando, ya sabes, renglón por renglón, o sea, una cosa, pero era bien importante para mí que fuera muy rico visualmente. O sea, ya teníamos súper claro que la cuestión de informativa iba a ser un 20-25% y todo lo demás iba a ser visual. Ya teníamos el material, teníamos los procesos, teníamos como todo esto, ¿no? Entonces lo empecé a construir, fue una locura porque al principio fue así como, me acuerdo que construí el perfil del maestro Almeida y me fui así como a 50 páginas, ¿no? O sea, fue una cosa, una locura. Entonces, después hablando otra vez con el equipo, me decían, oye, no, tienes que ponerle un límite, o sea, un número, una cantidad de páginas por perfil, si no esto se nos va a salir de control. ¿Por qué? En ese momento teníamos obviamente como más información de unos, más material de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Almeida nos podíamos extender para un libro entero, ¿no? A lo mejor con Mercader un poquito menos, ¿no? Y así estábamos, digo, no, hasta que llegamos y me dice, ¿sabes qué? Sí tenemos que compactarlo y hacer la misma cantidad de hojas, de páginas, ¿no? Entonces dije, entonces ya para entonces, ya más preparados, invitamos a Jorge Navarro. Jorge Navarro es un gran amigo, un colega diseñador experto en el diseño editorial, y me acuerdo que tuvimos una junta aquí en la casa y me dijo, oye, pues yo le entro, pero si no puedo esta parte de trabajar y después ver qué onda, ¿no? Entonces, aparte era una de las cosas que yo no quería, ¿sabes? O sea, no teníamos dinero, claro, pero tampoco quería eso porque es muy común que a nosotros se nos pida eso, ¿no? Trabajar por adelantado. Entonces, le dije, no, pues sabes que yo voy a hacer un gran esfuerzo, voy a buscar tus recursos y te los bajo, y para empezar, ¿no? Porque me dijo, lo que sí puedo hacer es comienzo con el 50 y el 50 cuando, si Dios quiere, esto ya estés tú vendiéndolo, ¿no? Que son las ayudas que nos dieron, ¿no? Entonces, contratamos a Jorge Navarro y a Davi, que ella es la de corrección de texto y estilo, que nos recomendó justamente el maestro Almeida. Entonces, aquí teníamos reuniones aquí en la casa. Entonces, pero yo ya la primera reunión fue, te muestro como lo que yo quiero, la estructura, y ya tú dale vida en InDesign, ¿no? Porque te digo, yo no manejo para nada esto. Lo que yo empecé a hacer, Sandra, o sea, ya cuando ya tenía un equipo ya en esto, o sea, la corrección de texto, porque para esto antes
todo lo que habíamos grabado, o sea, toda la grabación que era pues, con las cámaras y con, ya sabes, con estas grabadoras especiales, todas las que son escenografías, creo que se llama, no recuerdo, mi socio las tradujo, o sea, toda esa parte donde es narrada, él la escuchó y la transcribió, ¿no? Esa fue la primera gran tarea pues, con que hizo Iván. Y después la corrigió, ¿no? La corrigió esa, digamos, la limpió, le movió y todo, y a esa se la dimos directamente a David. Decimos, ya esta es la información, hay que pues, depurarla y corregirla, y ya sabes, acentuación y todo esto, ¿no? Entonces, ya cuando ellos estaban de lleno en esto, yo estaba metido muy de lleno en los procesos, porque recordar que son proyectos que se hicieron hace 20, 30 años, pero era una era totalmente análoga, o sea, todo lo hacían a mano. Entonces, muchos de los procesos que hicimos en el libro no existían. O sea, además, incluso hay muchos logos que ellos no tenían de manera digital. Entonces, obviamente nosotros no queríamos molestarlos en pedirles ese material digitalizado. Yo empecé a digitalizar, o sea, todos los logos que no estaban en buena calidad empezamos a digitalizarlos, a rescatarlos, y empezamos a hacer las retículas y los trazos geométricos, pero digitales, porque digo, existían los hechos a mano. Por ejemplo, tengo que me fascinó, y duré 3 días trazándolo, el del Cervantino. O sea, aquí está en las fotos, ¿no? Las fotos originales del maestro, ¿no? Y que es el trazo digital, yo lo hice, te digo, todo el trazo, toda la justificación, acá se ve todo el proceso, ¿no? O sea, el trazo y luego la forma y ya cómo se va construyendo con la retícula y cómo se comporta, ¿no? Entonces, aquí vemos al maestro en acción, mira, ¿no? O sea, 3 días solamente con este trazo digital que no existía, para obviamente enriquecerlo visualmente. O sea, ya cuando el equipo de editorial entra, y te digo, y David empieza con las correcciones, Iván estaba de lleno en la estrategia de postproducción, hablando con algunos posibles patrocinadores, las escuelas, para ir planeando todo lo de los foros. Yo estaba haciendo a la par todos estos trazos digitales que no existían. Entonces te digo, he estado soltando así como pequeñas cosas en mi página, ¿no? De que, oigan, tuve la oportunidad de hacer este trazo digital que no existía, el cual ahora ya pues obviamente lo tenemos, y era importante que se viera en muy buena calidad en el libro, ¿no? Entonces, así como esos, hay un montón de ejemplos que hicimos. Cada diseñador, son 5 diseñadores, cada diseñador nos habló de 5 proyectos, y yo iba, cuando ya estaban, yo iba imprimiendo, ya sabes, cada perfil, y me reunía con los maestros y les decía, aquí les traigo como el borrador, ¿no? Y ahí muy bien padre, porque tengo fotos corrigiéndome, esta foto no, este texto hay que complementarlo con esto no me gusta, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que Tassier y Gema, su esposa, ellos vinieron a la casa y yo les muestro, ¿no? Ya sabes, puse la mesa y les pongo todos las impresiones que por ahí les debo de tener todavía. Y me dice Gema, ¿tú lo hiciste? O sea, le digo, sí, o sea, toda la estructura ya está diseñada por alguien de editorial, pero toda la estructura es diseñada, inspirada pues obviamente en todos los libros que tengo. Y eso me dice, pues para hacer tu primer proyecto editorial, dice, pues te graduaste bastante bien. Entonces, estuvo muy padre. Y le agarré amor, porque como te digo, viene una segunda etapa en la cual ya no me voy a meter en rollos de armar nada. O sea, ya el libro ya está hecho en la primera, y la estructura va a ser prácticamente la misma, nada más es enriquecerlo, como te digo mismo. O sea, pero estuvo padrísimo, digo, porque en mi vida había pensado, yo no odiaba, pero nunca me gustó editorial. Cuando a mí en la escuela me lo enseñaron, decía, no, que voy a ver editorial, y no leía tanto en esa época, ¿sabes? Como todo mal estudiante, ¿no? Pues estás estudiando y cuando debes de aprovechar tus tiempos y leer un montón, no leía. Entonces ahora que me he vuelto mucho más intelectual, leo un montón. Ahora no puedo agarrar un libro sin analizar, ¿sabes? El tamaño de letra, la textura, aunque sea puro texto, ¿no? Porque como diseñadores compramos muchos libros que pues, son muy visuales, muy ricos visualmente, pero tengo un montón de libros que pues son de puro texto, pero aún así los veo, los analizo, lo siento y digo, es maravilloso este mundo. Pero sí era necesario, ¿sabes? En la primera, sí armarme como este PDF de cómo yo lo visualizaba, ¿no? Y en cuanto a colores y estructuras y todo eso, los colores pues siempre me he manejado
negro y blanco desde un principio en el logo de Grandes de la Identidad. Entonces, como quisimos seguir ese formato, ¿sabes? Como muy sobrio, obviamente sí colorido ya con cada proyecto, pero todo fue así el formato así fue, o sea, blanco, o sea, el negro y blancos, grises, y los tintes de color, digamos, pues cada proyecto te lo iba a dar, ¿no? El azul de Aeroméxico, el terracota por ahí de los terrosos de Banamex. Bueno, Almeida es muy negro y blanco, entonces con él fue así como todo muy, mucho negro, ¿no? Mucho implementación de eso. Y la tipografía que usamos, fíjate, como plus fue que ya estábamos muy metidos con la plática, con el patrocinio y la relación con la Universidad de La Salle, y en una de esas pláticas nos presentaron la tipografía Indivisa, que es Indivisa Font, una tipografía que hicieron estos cuates de Enigma, Antonio Lechuga e Isaías, hay todo un equipo, ¿no? Entonces La Salle le solicita a Enigma puntualmente, la agencia Enigma, son tipógrafos mexicanos muy talentosos, les pide que desarrollen una tipografía especial para la Universidad de La Salle. Entonces, cuando vimos como todo esto, porque estamos buscando, ellos como son patrocinadores muy fuertes, la historia del logotipo de La Salle viene en nuestro libro, me cuenta que viene desde el escudo, desde Juan Bautista, creo que era el primer lasallista, no, perdóname si estoy por ahí mal, toda la historia, ¿no? Desde cómo él llega aquí, cómo implementa todo esto de la escuela, que cómo viene del escudo, por qué adoptan primero el escudo del UNAM y cómo va transformándose el escudo y a lo que es ahora este símbolo de La Salle, que lo hizo curiosamente, fíjate, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. También lo hizo hace, no sé, una onda así como 40 años, ese símbolo, ahí tenemos todo el significado, la historia, está padrísimo. Entonces ya el símbolo es muy poderoso y no lo querían cambiar, pero la tipografía sí como que había tenido como algunas variantes y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que tener una tipografía exclusiva de La Salle, de los lasallistas, y se la encargan a ellos. Entonces en una junta les dije, oigan, ¿qué les parece? Porque justo estábamos a la par asesorándonos con algunos tipógrafos qué tipografía era como la más correcta de meter en, porque te digo, no teníamos experiencia. Yo quería meter Avant Garden porque el logotipo de Grandes es Avant Garden, y me acuerdo que tuve una plática con Paco Calles y me dice, oh, no, es cero elegible para un libro. Le digo, es que yo no tengo experiencia, justamente por eso estamos haciendo como todo esto, y Paco fue el que nos sugirió que pudiéramos meter a una tipografía de un tipógrafo mexicano, obviamente, que nos permitiera, que nos autorizara a usarla y pues darle los créditos, ¿no? Entonces, pero pues como te digo, estábamos con la práctica de La Salle, estaban ellos muy metidos con nosotros, nos dieron un impulso gigante cuando estábamos así como, sabes, como en la lona, económicamente llegaron ellos y ¡pum!, nos inyectaron. Pues le digo a mi socio, lo más correcto sería usar Indivisa. Si ellos nos permiten, lo más correcto sería usar Indivisa, y usamos la tipografía Indivisa Font en el libro, ¿no? Entonces ahí viene todo en el libro, en la parte de La Salle, que está muy bonita, son como 10 hojas de ellos o 5, no recuerdo, y te contamos todo, y la tipografía viene, incluso la construcción de la tipografía viene en ese apartado de La Salle. Entonces toda esta corredera las últimas semanas fue así como de depresión. Estuvimos aquí un día, Jorge, David y un servidor, como hasta las 3, 4 de la mañana, aquí pegándola así desde muy temprano estuvimos reunidos y como hasta las 4, y todavía hubo otros 2 días de corrección, más ya sabes, las pruebas en la imprenta, que fue toda una aventura lo de la imprenta, y por experiencia propia y platicando ya después con un montón de colegas, porque quería asegurarme 100% de esto, o sea, no decirlo que porque a mí en mi escuela no me enseñaron la historia del diseño, ni estos grandes maestros que ni ellos mismos conocen. Dije, no, eso es un caso mío, pero sí, empecé a entrevistarme con un montón de amigos, colegas, Sandra, diseñadores, maestros, y no implementan tampoco esto. Dije, es que desde ahí estamos bien malos. Enseñamos diseño, pero no enseñamos la historia del diseño. Enseñamos varios módulos de identidad corporativa, pero no te enseñamos quiénes son los grandes maestros que vienen haciendo todo esto. O sea, muy poca gente, Sandra, sabe que el término diseñador gráfico y todo esta bombazo positivo de identidad corporativa o gráfica o marcaria, como lo llamemos, se da a partir de las Olimpiadas del 68. O sea, en México antes no había diseñador gráfico, no había ni siquiera escuelas de diseño gráfico, y muy poca gente tiene esa información.
transformación. A partir de ese proyecto se acuñe el diseño gráfico mexicano y las escuelas, que La Salle fue una de las primeras escuelas que dijo, vamos a meter diseño gráfico en la carrera. Eran industriales, eran caricaturistas, eran arquitectos. Entonces, ¿qué pasa con todos ellos? Ellos emigran al diseño gráfico. O sea, por eso también antes había mucho valor en los procesos de caricatura, que eran procesos muy hermosos a mano, en los procesos mismos de arquitectura, mismos de industrial, porque así era, ellos tenían esas bases, ¿no? O sea, como que ya habían estado un par de años en estas carreras, luego se meten a diseño gráfico, se complementan, pero fue ese proyecto, México 68, el que hace un boom de que la gente dice, yo quiero hacer eso. O sea, todo ese proyecto, cómo vistió al país con esta identidad a partir de estos patrones, cómo se genera toda esta comunicación visual, es cuando la gente dice, yo quiero eso. Y otras marcas, si bien ya había obviamente una historia de logotipos, o sea, muy fuerte, ¿no? Porque hay logotipos todavía mucho más para atrás, o identidades, pero a partir de ese proyecto causa o así que es como para nosotros el Big Bang del diseño, y empiezan las carreras, empieza el diseñador. O sea, empezamos como diseñadores gráficos, empiezan las carreras y las empresas o proyectos grandes empiezan a decir, queremos un poquito como lo que hicieron para las Olimpiadas. O sea, todo este proyecto integral, ¿no? O sea, no quedarse en la identidad y plasmarla en un empaque o en una etiqueta, sino toda esta comunicación. Entonces, pocos saben también eso. O sea, en realidad venimos cojeando desde ahí, desde la enseñanza. Entonces, este libro es complemento de eso. O sea, para mí, la gente dice, pero, o sea, en resumidas cuentas, tu libro, ¿para qué es? Es para conectar con la historia. Es conectar con la historia, aprender de la historia, aprender de sus grandes maestros y de sus procesos, para también tú, por ejemplo, como dice yo como diseñador, saber hacia dónde me quiero mover, ¿sabes? O sea, dentro de lo que yo hago, que ellos también hacen de desarrollo de identidad gráfica, es, yo quiero, ahora sabes, ya tengo una meta, digo, quiero ser un gran maestro como ellos. O sea, yo quiero que si llego a mis 60, a mis 70, tener la fortuna de poder que alguien me llame maestro por la trayectoria y por lo que yo le aporte al gremio. Carlos Lozán es director creativo en Lozán Brands en la Ciudad de México, especialista en identidad corporativa, originario de Culiacán, Sinaloa, en donde realizó su primer estudio de diseño llamado Radical Brand Design. Algunos de sus proyectos de diseño son Grandes de la Identidad, Maratón Internacional de Culiacán, Vitamina D y Proyecto D10. ¿Quieres conocer más historias como esta? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.